Miren, me encontré una columna en el sitio de Aristegui Noticias que, la verdad es que me dejó frío porque explica Mario Luis Fuentes algo en lo que yo ni siquiera habría pensado. Yo no sé si ustedes, pero de ser así el planteamiento que él expone, híjole, qué jodido está el futuro para México. A mí lo estaba leyendo, me estaba haciendo creando imágenes en la cabeza sobre esto y dije, puta, es que nunca se va a componer. Yo de por sí, se los he dicho muchas veces aquí, cuando tengo oportunidad de platicar con alguien que me dice que quiere irse de México, lo primero que le digo, vete, salte de México, porque yo no le veo solución al país. Decía el obispo de Cuernavaca este fin de semana, el domingo, convocaron a una marcha por la paz y decía algo bien cierto, todavía no hemos tocado fondo. Quiere decir que todavía se van a ver cosas mucho más terribles de las que estamos viendo ahora y no se ve por dónde haya una salida. Así es que si ustedes tienen oportunidad de largarse de México, háganlo. La patria no es el lugar donde pisas, esa se lleva adentro. Con eso vas a seguir siendo mexicano toda tu vida, eso no se quita. Y hay una diferencia muy grande entre ser un mexicano con miedo todos los días a un mexicano que pueda darse cuenta que existen otras formas de vivir en paz, que hay muchos lugares, la gran mayoría de los lugares en el mundo están en paz, que México no es el planeta entero y que lo que se vive en nuestro país es una terrible excepción. Hay otros países violentos, pero el nuestro es una terrible excepción a la regla de la paz. Es muy fuerte lo que está pasando en el país y a lo mejor muchos ni cuenta se dan. Toda la gente que tenga 20 años o menos no sabe lo que es un país en paz. No sabe, no tiene idea. Si tú eres padre y tienes hijos de esa edad o menos, pues tus hijos nacieron en un país en guerra. Entonces no saben lo que es salir después de las 11, 12 de la noche sin miedo. No saben las mujeres que acaban de ser mamás y que tienen por ahí un chavo de 15, 16 años, lo que es tener un hijo y que no tengas preocupación de que vaya a andar por ahí a las 10, 11 de la noche porque va a llegar bien, no pasa nada, a menos que se resbale con una cáscara de plátano. Eso en México ya no se vive desde hace mucho. Y esta reflexión que hace Mario Luis Fuentes a mí me lleva de verdad a pensar que no hay salida, no existe salida bajo el régimen actual y este modelo de gobierno absurdo, delincuencial, porque esos son todos ellos. Pues no hay salida. Mario Luis Fuentes es un catedrático del ITAM, es economista, por ahí escribe en algunos medios, también fue parte del servicio público, trabajó creo que en el IMSS y ya les había compartido aquí una información sobre él. Pero bueno, sin más preámbulo, pongan atención a lo que dice. Hablas de esto que llamamos comúnmente base social, o sea, las comunidades, la gente que apoya a los delincuentes, muchas veces presionadas, que los hemos visto salir a defender delincuentes como la última semana en Guerrero, ¿no? Y por cierto, empieza hablando de Guerrero. Dice lo siguiente en su columna que se llama Sobre la base social del crimen organizado. En las últimas semanas, bandas del crimen organizado han dado un nuevo paso al frente en su continuo y expansivo desafío al Estado. Además de los atentados con el uso de bombas contra elementos de la Guardia Nacional, a la mayoría nos sorprendió la temeridad con la que actuaron en el estado de Guerrero, al haber convocado a miles de personas a salir a la calle a respaldar sus demandas criminales y exigir a la autoridad liberar a algunos de sus integrantes. Peligrosamente para el país, no es la primera vez que ocurre algo similar, aunque en realidad no se había mostrado esta magnitud. Ya en ocasiones previas se habían presenciado escenas de grupos criminales repartiendo juguetes o electrodomésticos en comunidades, y en numerosos enfrentamientos con las autoridades policíacas se ha utilizado a mujeres, niñas y niños como escudos para cubrir las huidas o los escondites de los malhechores.
Esto que hacen muy bien en Michoacán los delincuentes de Cárteles Unidos, o lo que hacía el Marro, ¿no?, del cártel Santa Rosa de Lima, aunque ocurre con todos los cárteles. En no pocas ocasiones han sido comunidades enteras las que respaldan los bloqueos carreteros de avenidas y calles e impiden que las autoridades cumplan con su deber en la persecución y detención de los delincuentes, que cada vez más actúan con mayores niveles no solo de impunidad, sino de alarde y ostentación de fuerza y poder. A tal grado, esto no lo dice la columna, lo digo yo, que sentaron en una mesa de negociación al gobierno del estado de Guerrero. Los delincuentes. Está muy cabrón. Frente a este fenómeno, se habla de la existencia de una base social del crimen organizado. Pero el término, aunque es sumamente descriptivo, teóricamente es problemático y exige reflexionar con seriedad sobre su pertinencia, porque de ello pueden derivarse decisiones de política pública que sin duda deben ser parte de las prioridades nacionales. Hasta ahora, el discurso oficial se ha centrado en explicar que lo ocurrido en el estado de Guerrero es producto de la coacción, la presión y la amenaza de los grupos delincuenciales sobre la población. Y eso es muy probablemente en un amplio número de casos. Pero también es necesario reconocer, parafraseando a Galeano, parece haber un querer ser como ellos. Es decir, hay decenas de miles de jóvenes que tienen al crimen organizado como un referente aspiracional. Sí, es verdad. Pero entonces, si formar parte del crimen organizado es parte de las decisiones de vida de las personas, estaríamos ante una auténtica cultura de la criminalidad cuya complejidad apenas puede imaginarse y respecto de la cual habrá que estudiar mucho más a fin de confrontarla con la velocidad que esto requiere. Por otro lado, y aquí es donde empieza lo más preocupante, ya de por sí lo que les leí es un horror, espérense tantito. Por otro lado, durante el siglo XX y buena parte del siglo XXI, se pensó que ante tanta desigualdad, pobreza, rezagos, exclusión social, etc., las poblaciones podrían generar movimientos sociales de protesta e irrumpir hacia contextos de lo que se denominó como estallidos sociales. Y esto es algo muy interesante. ¿Por qué no ocurre? Muchas veces lo hemos leído en redes, aquí vienen y lo dice, lo hemos escuchado, va a haber un estallido social, porque la gente está harta. La pregunta es, ¿por qué no ocurre este estallido social? Ojo, porque aquí está la hipótesis. Esto no ocurrió de este modo, y una hipótesis probable es que en realidad el estallido social sí está dándose, pero justamente en la forma de una cultura violenta que irrumpe frente y contra el Estado, pero no vía protesta social y la exigencia de mejores condiciones de vida, sino justamente a través de la opción de la delincuencia en sus formas de violencia más extremas. Esto es un putazo. Esto yo no lo había pensado nunca. No hay un estallido social en un país que ha sido tan maltratado por sus políticos, por la propia delincuencia. No pasa nada. Los políticos pueden hacer lo que se les dé su regalada gana. Miren, creo que la mayor expresión de todo esto, y yo lo vuelvo a traer como ejemplo, fue el caso de impunidad de la guardería ABC. No mamen, si no fuimos capaces después de ese horror de parar de culo al país, es que puede pasar cualquier cosa y no vamos a hacer nada. Y entonces lo que plantea en esta columna es que a lo mejor el estallido social, como vivimos inmersos en violencia, se está dando a través de la delincuencia, como una forma de oponerse al Estado. Es muy fuerte, piénsenlo, es muy fuerte, porque entonces no hay salida. Luego pregunta, ¿qué es sino un estallido social? El hecho de que miles de personas, la mayoría hombres jóvenes, decidan tomar las armas, identificándose con los líderes criminales de sus colonias,
barrios, ciudades y decidan participar en asesinatos masivos, secuestros o prácticas continuadas como la extorsión o el cobro de piso. Preocupa y sobremanera que el estallido social signifique esencialmente desapego y desprecio a la legalidad y al Estado de Derecho como mecanismos deseables e idóneos de organización social. Por el contrario, el desprecio, el odio y las agresiones que se ven cotidianamente respecto de las autoridades uniformadas es una muestra justamente de una especie de rencor social respecto del mundo institucional que cierra puertas, excluye y deja pocas rutas para el desarrollo, tanto colectivo como individual. Es cierto, es verdad. Cuando yo digo policía, ¿cuál es la primera palabra que se te viene a la cabeza? Pinches corruptos. Estamos tan hartos de señalar a los policías y de exigirle a las autoridades durante muchos años que depuren a sus policías, y las autoridades se hacen pendejas, que seguramente muchos empiezan a interiorizar que la única forma de poder hacer frente a eso, que las autoridades no hacen absolutamente nada por depurar a sus cuerpos de seguridad, pues es enfrentarlos. La forma, pues bueno, yo veo que mis vecinos se agarran a balazos con ellos, yo también. Puta, es que esto para un chavo de 17, 18 años, pues es la salida más práctica. Es muy fuerte lo que plantea, es una hipótesis muy dura. Continúo. Y esto es muy interesante también porque ante tanta enfermedad, un mejoralito y un curita no sirven. Por eso, una política de combate a la pobreza sustentada en meras transferencias de ingreso es un enorme error. Valdría la pena saber, por ejemplo, cuántos de las y los adolescentes en conflicto con la ley provienen de familias que reciben o han recibido apoyos sociales. ¿Cuántas de las personas en prisión o que han sido procesadas responden a la misma característica? Y de manera abierta queda la misma cuestión en lo relativo a cuántas de las personas que trabajan para los grupos delincuenciales que reciben apoyos gubernamentales, ya sean federales, estatales o municipales. Y aquí les voy a decir algo. Y esto no lo tenemos grabado, pero escuchen bien lo que les voy a decir, porque esto es cierto. El M1, el líder del cártel Santa Rosa de Lima, o de una de sus facciones actualmente, al que nosotros hemos entrevistado varias veces, nos dijo que él recibía una beca del gobierno. No la necesitaba, se reía, pero él estaba en un programa es que es un morro. Es un morro, tiene 21 años, creo. Y él tenía su beca. Es verdad. Así de fuerte, ¿eh? Me acuerdo cuando nos lo dijo Priscila y yo, nos quedamos así como, ¿qué pedo? Desgraciadamente no lo tenemos grabado porque estábamos así como off the record y no nos dio chance no nos autorizó y no podíamos hacerlo porque, imagínense, en qué bronca te metes. Pero él nos lo dijo. Continuó, transferir dinero no genera ciudadanía, apego a la ley, vínculos de respeto a la autoridad. Por eso es posible pensar que el crimen organizado en esto que se llama base social ha generado apegos o incluso pactos de fidelidad o adhesión más allá del dinero o los recursos materiales. Se trata de una nueva generación de lo que podría llamarse los activos simbólicos de la delincuencia que ofrecen a las y los jóvenes sentido de pertenencia, posibilidad de ascenso económico y en algunas regiones incluso respeto y prestigio social. Y no me digan que no es verdad. Y por eso escuchamos frases de las mujeres que se quieren casar con un narco, porque es lo lo nice. Puta, qué fuerte, de verdad. Esta es la columna que escribió
Es del día de ayer. Sí, Mario Luis Fuentes. Y es que me voy a ir a dormir ahorita, pues más agüitado, porque pues entonces no hay salida, pues. No existe bajo el modelo actual planeado y planteado así como lo tiene el gobierno, pues no hay salida. Y de verdad esto desmotiva mucho, pero yo desde siempre se los he dicho, aquí México se lo llevó la chingada. Y seguimos haciendo y repitiendo las mismas tonterías de creer en los mismos puercos políticos que saltan de un partido a otro, que se constituyen en nuevos líderes, en transformaciones o en los otros que dicen, ahora sí ya entendimos, ya vamos a robar menos. Y no pasa nada. No pasa nada porque seguimos cometiendo el mismo error. Es muy fuerte el planteamiento de pensar, pues nuestro país nunca va a levantarse, el pueblo nunca lo va a hacer, no va a haber ese estallido social que menciona en la columna Mario Luis Fuentes, porque a lo mejor se está dando. Y se está dando de una forma que yo creo que aquí los sociólogos tendrían que investigar mucho, ¿no? Hacernos entender cómo es posible que se haya escogido entonces esta ruta. ¿Cómo es posible, no? Está muy cabrón, muy, muy cabrón. Triste realidad de nuestro país, de verdad, qué triste. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.